Hola a todos, mi nombre es Harold de DescubreSubconsciente.com. En este video les voy a hablar de 5 aspectos oscuros de la personalidad, es decir, que son aspectos en nuestra mente, en nuestra personalidad, en las cuales le gusta anclarse a la mente, emociones que pueden estar en nuestro inconsciente y que pueden afectar bastante nuestra vida si nosotros no las manejamos, porque de verdad son, digamos, muy comunes y son verdaderos problemas, ¿sí? De verdad esas emociones son unos verdaderos problemas si dejamos que nuestra mente se ancle en ellas. Vamos a mirar entonces cuáles son y bienvenidos. Muy bien, entonces empecemos a hablar por la primera de ellas, que es la pereza, ¿sí? La pereza, la madre de todos los vicios, y tiene toda la razón, porque un pensamiento desocupado, ¿sí? Solamente que piensa en entretenimiento, es que de ahí no pueden surgir muy buenas ideas porque la mente está divagando, ¿sí? Divagando en cosas, en fantasías, le es más fácil así. Entonces, es eso, ¿sí? Además, nuestro cuerpo, para nosotros es más cómodo mientras haya, como se dice, arroz con huevo, ¿sí? Y un televisor, cualquier cosa de la vida, el cuerpo se va acostumbrando, como que bueno, sí, es maluco, es incómodo, pero bueno, al menos está ahí el arroz y está la televisión, ¿sí? O el chat. Entonces, es eso. Y hoy en día hay mucho perezoso y prácticamente no tiene la culpa las personas de la pereza. ¿Por qué? Porque la pereza se cultiva en temprana infancia, ¿sí? Un cuerpo acostumbrado a estar largas horas frente a la televisión, largas horas frente a un PlayStation, largas horas en un chat, ¿sí? Mirando las redes sociales, de un momento a otro, eso funciona así cuando joven, ¿sí? Y de un momento a otro, cuando tiene que enfrentar las verdaderas exigencias que le va a pedir la vida, el cuerpo no le va a dar porque no está acostumbrado, ¿sí? Entonces, es eso, ¿sí? Los jóvenes que no aprendieron desde pequeños a asumir nuevos retos, responsabilidades, eh, no le han delegado cosas para hacer, proyectos, entonces el cuerpo no crece acostumbrado, ¿sí? Órgano que no se utiliza, pues entonces finalmente no va a responder, ¿sí? Y si no te acostumbraste desde joven, desde pequeño, a lograr cosas, a inventar, a buscar soluciones, pues el cuerpo no te va a dar con el tiempo, ¿sí? Entonces es eso. Por eso hay tanta gente con causas sociales en internet o incluso en manifestaciones luchando por tantas cosas. ¿Por qué? Porque creen que tienen que defender algo, ¿sí? Algo, sentir de que están haciendo algo cuando realmente lo que se necesita es acción. Así sea en una empresa, ¿sí? Pero el trabajo que estés haciéndolo de la más alta calidad o inventando algún tipo de invento, qué sé yo, para esta sociedad, ¿sí? Pero generalmente es todo a través de redes sociales, discutiendo que las injusticias, que yo no sé qué, bueno, pues ahí está, ¿sí? Soluciones o cómo podríamos, digamos, ayudar a solventar este tema, pues hay que someterse a unas responsabilidades que le exijan a uno hacer ciertas actividades, ¿sí? Hay que empezar a estar activo, hay que empezar a moverse, para que el cuerpo no vaya y se recueste y se siente allá a mirar, no sé, una pantalla, que es lo que lo vuelve tan perezoso, ¿sí? Asumir proyectos y buscar estar activo, ¿sí? Finalmente, pues vete un fin de semana a tu descanso, ve televisión todo el día un domingo, ¿sí? Pero el resto de los días estás muy activo, que eso es lo importante. Muy bien, otro punto que hay que tener muy en cuenta es el escape de la realidad, ¿sí? Porque es que, a ver, hacer cosas es demasiado difícil, ¿sí? Usted, para poder llegar y lograr algo que sea visible, que sea importante, que sea útil, o sea, te demora meses, años incluso, ¿cierto? Para tú poder lograr algo. Entonces, cuando tú tienes muchos problemas, porque a veces se tienen muchos problemas que solucionar, ¿sí? Todos son incómodos, todos requieren tu esfuerzo, todos requieren sacrificios, pues entonces es mucho más fácil escapar a la realidad, ¿sí? Y la realidad no es precisamente Cancún, porque no puedes, ¿cierto? La realidad es simplemente la imaginación, el maravilloso mundo de las fantasías. Entonces, allí, en este mundo de las fantasías, no tienes que inventar la comodidad de reconocer que hiciste cosas malas, ¿sí? No reconocer tampoco que cometiste errores, que perdiste, bueno, ¿para qué, cierto? Mucho mejor pues soñar e imaginarse en un mundo donde todo lo tienes solucionado, o
el escape a las drogas, ¿sí? Entonces, es eso. También, por ejemplo, la incomodidad de enfrentarse a las personas, ese tema de decirle las cosas a otros, vea, también hacer años de esfuerzo para lograr algo, ¿para qué inventar eso? El maravilloso mundo de las fantasías donde tú puedes hacer todo lo que tú quieras, ¿sí? Y solucionar y creer que tienes las soluciones a ciertos problemas de la manera que tú crees que tú quieras que se solucionen, ¿sí? Entonces todo eso va a estar en la imaginación, eso es muy fácil, ¿sí? Porque es tan fácil que todos escapemos a ello, porque ¿qué sucede? La mente se concentra en ciertos ángulos, digamos, los recrea en el pensamiento y omite ciertos recuerdos, ciertas ideas, ciertas reflexiones, de tal manera que solamente la mente se concentra en recrear eso y cree que esa es la realidad. Es que es tan sencillo, ¿sí? Si alguien pusiera de verdad atención la manera en que uno convive con las fantasías en el mundo real y que toda la mayoría de las personas están conviviendo con esas fantasías, es que es increíble, ¿sí? Para que le pongan muchísima atención a ese tema de las fantasías, que es muy, muy, muy fácil usted convivir e interactuar con esas fantasías porque simplemente necesitas pensar en ello y suprimir ciertas ideas que tienen que ver con la realidad. Pero bueno, vamos a mirar si la idea es sacar un video como donde expliquemos mejor ese tema, ¿sí? Entonces, es eso. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues revisar las situaciones y de cómo tus acciones pueden estar suscitando, alimentando ese tipo de circunstancias, ¿sí? ¿Cuál es tu responsabilidad en ello? ¿Sí? También revisa lo que dices y lo que piensas y lo que sientes a lo largo del día. Generalmente recomiendo hacer una caminata por el parque, largas horas, bueno, largas horas no, 1 o 2 horas caminas alrededor y empiezas a reflexionar, ¿sí? Sobre lo que estás haciendo con tu vida y eso te puede ayudar muchísimo, ¿sí? Otro tema o aspecto oscuro de la personalidad que hay que tener muy en cuenta es el temor y la cobardía. ¿Por qué? Eso es más común de lo que nosotros creemos, ¿sí? Nosotros somos un cúmulo de miedos. Es increíble porque le tenemos miedo a absolutamente todo, ¿sí? Miedo al que dirán, miedo a hacer el ridículo, miedo a fracasar, miedo a perder, miedo a que nos echen del trabajo, a que nos deje la novia, a todo, ¿sí? Miedo a, no sé, cada una, pónganse a revisar cada uno de los aspectos de la vida que nos conforman nuestros pensamientos y hay muchos miedos asociados a todo ello, ¿sí? Al fracaso, a quedarse solo, a muchísimas cosas. Hay una manada de miedos por allá. Entonces, ante esos miedos, pues obviamente la solución es aislarse, ¿sí? Lo que hace la mayoría de la gente es el aislamiento, el no enfrentar ciertas situaciones y o también fantasear, ¿sí? Porque obviamente la valentía, que es el tema que debería, digamos, entender en este punto, es la valentía ha sido muy romantizada por las películas de samuráis, ¿sí? Un samurái con una espada y se enfrenta y como se dice, a 30 personas y a todos los acaba, ¿sí? Pero realmente la valentía que necesitamos es en la vida diaria, ¿sí? Ese valiente que se enfrenta a sus temores de frente y dice, bueno, pues acá, esta situación, pero vamos a mirar cómo le hacemos, ¿sí? Eso es de valiente, ¿sí? Se necesita valentía para aceptar los errores, se necesita valentía para perder, ¿sí? Decir, güey, madre, perdí, ¿sí? Se necesita valentía para aceptar realidades fuertes en nuestra vida, ¿sí? Que decimos, esto está muy duro y no voy a escapar a la fantasía, voy a aceptar esta realidad. Se necesita valentía para tener los problemas ahí de frente y no hacerle caso omiso y decirle, venga, este problema que está acá, vamos a mirar qué hacemos con ese problema. Y se necesita valentía para tú levantarte día a día y dar lo mejor de sí. Porque finalmente a veces es más fácil echarle la culpa a los demás y como se decía, hacer perezas y fantasear. Pero realmente tomar cada uno de nuestros aspectos de nuestra vida y solucionarlos y digamos pasar largo tiempo con ellos, sí, porque pasar largo tiempo se necesita ser valiente, meses, años, tú solucionando algo, eso es de valientes.
Entonces ahí está otro aspecto oscuro de la personalidad. Otro tema es la crueldad, la maldad en la que se puede caer muchas veces por error, por ignorancia o porque nos sentimos débiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que enfrentar la vida con tanta cosa que hay que hacer, ¿sí? Con tanta dificultad, es bastante difícil, la verdad, ¿sí? No es fácil lidiar con tantas de nuestros problemas y dificultades que tenemos en el día a día, y sobre todo de jóvenes que no tenemos ni el conocimiento ni la experiencia, ¿sí? Entonces, a veces la maldad o las cosas malas nos ofrecen soluciones rápidas, nos ofrecen ese poder. ¿Por qué? Porque es que hacer daño es muy fácil, ¿sí? Pues que eso es nada, ¿sí? Humillar, robar, maltratar, mentir, bueno, eso se hace en un segundo, ¿sí? Pero vaya usted, construya algo, ¿sí? Vaya usted, reconforte, vaya, apoye, ¿sí? Eso no es tan fácil. Vaya, solucione, eso no es fácil, ¿sí? Entonces, mejor tomar el otro camino, el B, del mal, en donde tú haces algo y tú te sientes con muchísimo poder. Entonces, por eso, cuando se toma ese camino, la gente humilla, maltrata, roba, intimida, ¿sí? Y la persona se siente fuerte en ese instante porque obtuvo lo que quería y sin hacer muchísimo esfuerzo, solamente tuvo que decir algo y ya. Entonces, eso es muy fácil caer en esos aspectos oscuros de la persona. Al principio es por falta de empatía, ¿sí? Y también por egoísmo. Bueno, eso de joven puede ser de cierta manera común, ¿sí? Y también porque es divertido, a la gente le parece muy divertido ver el sufrimiento de otros. Hay alguna oscuridad en la personalidad que le parece divertido eso, ¿sí? O por el sentimiento de impotencia y fragilidad que en algún momento alguien pueda sentir, de tal manera que lo proyecta de esa manera, ¿sí? Parecerle divertido, y luego se va acostumbrando el cuerpo. Yo ya lo he hablado en otros videos, el cuerpo se acostumbra, la mente se va acostumbrando a hacer ciertas cositas, y ya luego no es tan común, necesita más adrenalina, ¿sí? Y necesita nuevas experiencias, y poco a poco se va hundiendo en unas espirales de oscuridad que de hecho hay que hacer un video hablando de ello, ¿sí? Entonces, y luego vienen las consecuencias, porque al principio la gente que hace las cosas de esta manera no observa las consecuencias, ¿sí? Pero las consecuencias llegan, ¿sí? Y esas consecuencias no son tan chéveres porque lo difícil al principio genera recompensa al final, como son las cosas bien hechas, con buenos proyectos, ¿sí? Pero lo que es fácil al principio, al final, o sea, hay unos codos, ¿sí? Hay algo que se tiene que compensar, y esa es la parte que no es chévere, hay que ponerle atención. Y finalmente entonces tenemos la depresión y la tristeza, que son estados de pérdida de interés, de baja autoestima, de falta de ganas para hacer las cosas, de tristezas, y cuando es más grave pues ya hay falta de sueño, etcétera, así, cansancio, todos estos temas. Dependiendo de las circunstancias y de la persona, puede ocurrir ciertos tipos de depresiones, ¿sí? El que tiene muchísimas cosas y que todo se le da fácil, entonces la depresión es que me siento como que no me hallo, como que esta cosa que estoy haciendo no es lo que tan buscaba, y no, qué tristeza, ¿sí? Esa es como la depresión del rico y que lo tiene todo y que le ha ido fácil, entonces vaya y se sienta a tener sus crisis, ¿sí? Mientras que alguien con muchísimos problemas encima, pues entonces obviamente ve y se recrea en esa situación, ¿sí? Y se siente mal, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya más que todo pues es una manera, es una concentración mental de la mente, ¿sí? Que va, y obviamente también va pasando los sentimientos, y luego de los sentimientos y emociones va pasando ya al cuerpo físico, donde ya la persona pues empieza a tener problemas ya más graves, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Lo importante sería, digamos, relajarse, ¿sí? O una persona que se ayude con la relajación mental pues le puede ayudar muchísimo a superar ese tema. También ocupar la mente, ¿sí? Caminatas de reflexión para observar sus pensamientos y de cómo están surgiendo esas ideas negativas, y de pronto para no darle tanta fuerza, ¿sí? No recrearse tanto y concentrarse en nuevos proyectos. Bueno, pues era lo que les quería hablar en este video, y nos vemos entonces en un próximo video. Suscríbanse al canal.